Muy buenas noches chicos y chicas, espero que estén muy bien. Vamos a trabajar en este pequeño video sobre algunos detalles en la edición de textos en Overleaf. Para ello pueden observar aquí que tenemos la guía número 1 que empezamos en clases y bueno, por cuestiones de tiempo no pudimos avanzar en la misma. Entonces vamos a hacer mm, algunas abreviaciones o algunas recomendaciones, perdón, sobre lo que ven por acá. En este caso, bueno, lo primero que nos va a interesar es entender que lo que dice Instituto de Costa Rica, sede central, bachillerato en ciencia de la matemática, con entornos tecnológicos, segundo semestre 2022 y organización del curso, pues va a aparecer centrado. Para ello, yo les coloqué o les pasé un preámbulo en el cual vamos a trabajar directamente en el Overleaf. Aquí en la pantalla del Overleaf voy a colocar este preámbulo. En clases yo les expliqué qué hace cada uno de los comandos de este preámbulo. Entonces lo que me corresponde a mí, y bueno, recordarles a ustedes, es que para poder compilar el documento sin que muestre un error por primera vez, necesariamente es escribir Beijing Document y claramente terminar con un end document. Tengo que poner algo para que aparezca dicha información. Entonces he escrito hola en la línea 29 y procedemos, pues no buscar el histórico, perdón, sino que procedemos a recompilar. Ujú. Observamos que por defecto el preámbulo que yo copié directamente tiene problemas con las tildes o con la letra A. Podemos hacer un zoom para que ustedes observen el problema de cabecera. Igual me genera una advertencia que en su momento les explicaré en clases sobre cómo remediarla. Aquí lo que voy a hacer es que subiré y en Latin 1 cambiaré la codificación a UTF-8. Esto es porque los servidores a los cuales está conectado Overleaf necesariamente utilizan un sistema operativo diferente a Windows, puede ser Ubuntu, y vean que se hace la corrección sobre las tildes cuando ven o lo ven del lado derecho. A continuación, como les mencionaba, observamos que aquí en apuntes tenemos lo de Instituto de Costa Rica. Esto lo vamos a escribir de manera que aparezca con un Beijing Center. Entonces procedo a borrar el hola y escribimos Beijing Center y un End Center. Y a continuación vemos que escribimos Instituto de Costa Rica, Instituto de Costa Rica, ok. Observamos que esto está en mayúsculas, entonces procedo a borrar y escribimos Instituto de Costa Rica. Y para hacer un cambio de línea, escribimos dos backslash o escribimos un new line. Aquí la ventana de comandos me permite proceder a reconocer ese cambio. Y aquí tenemos que se escribió dicha información. Ok, voy a proceder a copiar el resto y quiero que vean cómo es que esto pues nos queda. He terminado de escribir lo que estaba entre el Beijing Center y observarán acá que organización del curso debería salir más grande. Por lo tanto, voy a encerrar entre llaves el texto que está en la línea 35, que es organización del curso, y vamos a colocarle al inicio el comando large, que me permite que el texto aparezca en una dimensión mucho mayor. Y ahí, pues ustedes tienen dicha información. Luego del end center, damos un enter para cambiar de línea y observamos que lo que viene a continuación es nombre del curso. Nombre del curso, tecnologías digitales, debe aparecer en negrita. Entonces, esta sección utilizamos un text BF. Entonces, aquí escribimos text BF y revisamos qué fue lo que había que colocar y era nombre del curso. Muy bien. Y esto me va a permitir que salga en negrita lo que tenga a continuación. Voy a escribir esto para que lo vean como queda.
Ven que aquí ya escribí tecnologías digitales y del lado derecho pueden ver nombre del curso tecnologías digitales y lo que hice fue un cambio de renglón. A continuación debo escribir el código y los requisitos en una misma línea y observarán que entre código y requisitos hay un espacio. Ahí utilizamos un hfill, un comando que me permite separar hacia los extremos dicha información. Voy a escribirlo con lo primero para que ustedes lo visualicen. En este caso escribiré textbf. Vamos a escribir aquí código. Hay que tener cuidado con las tildes, ¿verdad? Y tenerlo presente. Sabemos que código serían dos puntos, sería M-1600 y luego colocamos hfill. Muy bien, sería código M1600, vienen requisitos, no tiene. Entonces observen que aquí escribo textbf requisitos, vamos a escribirlo bien, requisitos, dos puntos y tenemos que no tiene. Y luego aquí procedemos a hacer un cambio de línea y volvemos a escribir y a completar el código para horas presenciales y para grupo y observamos que debemos colocar dos hfill. Vamos a escribir esto para que lo vean a continuación. Como observan, ya he escrito la información pertinente. Observen que es lo mismo en negrita con un textbf. Escribimos horas presenciales y luego recapitulamos con un hfill que nos permite hacer la separación extrema hacia los márgenes de la página, por decirlo de esta manera, la información que tenemos en la guía. Veamos a ver qué sigue. Tenemos ahora descripción general y luego objetivos del curso. Esto, al ser un documento tipo artículo, tenemos que lo que se utiliza aquí es un comando que se llama section y que LaTeX automáticamente lo va enumerando. Entonces, donde viene descripción general, en realidad lo que tenemos que hacer, en mi caso, en la línea 41 o en una línea siguiente, escribimos sección o section, ¿verdad? En inglés. Y aquí, muy importante, nuestro documento tiene que ser un tipo artículo para poder proceder. Entonces yo voy a escribir, en nuestro caso, descripción del curso. Observen que del lado izquierdo, mientras yo escribo, se va o va apareciendo la sección como tal, y esto es para que nos ayude a visualizar o encontrar en el documento fuente más rápido la información. Me refiero a lo que está aquí del lado izquierdo. Cuando yo compilo, me doy cuenta de que aparece la descripción del curso como tal. Siempre se genera un gran espacio, lo cual se puede viciar o bien opacar si colocamos un VSpace con un sentido negativo. Lo importante de todo esto es acá que vayan compilando conforme escriben para que la cantidad de errores o advertencias se vayan se vayan disminuyendo. Entonces, para que le presten atención a ese detalle. Después de descripción del curso, lo que vemos en apuntes es que viene una sangría y nos dice que ese es el primer curso de tecnologías. Escribámoslo a ver qué sucede. Yo puedo escribir aquí que este es el primer curso de tecnologías. Y compilamos solamente esta primera parte para ver qué sucede. Observen que no se genera una sangría. Las sangrías en LaTeX se pueden lograr escribiendo el comando indent. Vamos a ver si lo escribí bien. Indent. Si me da un error, pues ahí lo arreglamos. En este caso no se produjo un espacio. Bueno, no hay ningún problema. Usualmente la primera sangría nos cuesta en un section. Yo lo que utilizo de manera muy conveniente es, bueno, escribo un dólar y eventualmente en ese dólar siempre me genera más dólares porque le dejé abierta esa opción. Entonces una opción que vamos a escribir aquí es mbox. Hay otra forma de hacerlo, pero vamos a usar este truco. Mbox y aquí le pido que utilicemos el comando hspace. Este comando hspace genera un espacio horizontal. El mbox es para escribir un texto en un recuadro. Este recuadro no se visualiza y los dólares es para generar mucho más presión. Como les digo, es como un truquillo para generar de forma obligatoria una sangría. Esta sangría yo la puedo o le puedo poner cualquier medición en centímetros o en pulgadas. Entonces, por ejemplo, acá
estoy dejando 1.47 centímetros. ¿Cómo lo calculo? Vean que E está debajo de la E minúscula de descripción. Entonces me voy a apuntes para ver dónde debe estar esta E y observen que está un poquito antes de la D mayúscula. Entonces quiere decir que me he desplazado mucho. Vamos a colocarle entonces unos 1.3 centímetros para ver si logramos manipular ese problema. Bueno, creo que fue mucho. Pongámosle 1.2. Igual, no tiene que ser tan preciso, ya que lo que interesa con el caso de ustedes es que se visualice el documento de la mejor manera posible. Parece que es una buena aproximación con 1 centímetro. Voy a escribir lo que resta del texto para hacer una precisión de otros detalles. Bueno, he escrito lo que resta y observen que completé con el PDF. Pueden copiar y pegar, pero traten de no hacerlo o escribirlo, ¿verdad?, entre ustedes mismos para que noten que todo se puede hacer en una línea. Y cuando hago un cambio de párrafo, sencillamente hago un cambio con doble backslash y dejo una línea sin escribir. Entonces, así es como LaTeX acomoda el texto, que es lo que ustedes pueden ver del lado derecho, para que noten qué es lo que se va haciendo. A continuación, observen que lo que vendría en lo último que escribí, que está en la línea 46, y de acuerdo a lo de la tarea, vienen objetivos del curso. Objetivos del curso, pues va a ser otro section. Vean que la numeración del section se hace automáticamente. Entonces, vean que aquí voy a poner objetivos del curso. Objetivos del curso. Y a continuación, voy a compilar para que aparezca pues esta sección, y observen que aparece como 2. Algo muy importante, conforme uno va escribiendo, uno le puede dar doble clic al PDF para ver en qué línea se escribió objetivos del curso en el PDF. Y análogamente, si ustedes colocan el cursor, que es este palito que brilla, por decirlo de esta manera, en la línea 46, y quieren visualizar dónde está, pueden tocar esta flecha para que se marque o los lleve a la página donde se encuentra. Lo mismo pues sucede al revés. Es muy útil saber esta información conforme vamos escribiendo. En el caso de objetivos del curso, tenemos una numeración que va del 1 al 6. No nos interesa tanto ir enumerando de esta manera, sino que usamos un ambiente que se llama Begin Enumerate. Entonces vean que aquí yo escribo Begin Enumerate y aquí se genera un ítem. Lo que coloco después de ese ítem es lo que dice aquí. Dice trabajar con paquetes computacionales. Trabajar con paquetes computacionales. Y viene un poco de información. El resto de información le coloco un ítem y le vuelvo a colocar un ítem. No tengo que hacer cambios de renglón. Entonces debería colocar 6 ítems y completar en cada línea después de ese ítem con lo que viene después de 1, 2, 3, 4, 5, 6. La numeración se hace automáticamente. Entonces voy a dejar los 6 ítems. 1, 2, 3, 4, 5 y me falta uno más. Y quiero que vean que cuando yo compilo solamente esto, siempre que mantenga el ambiente enumerate, ya se genera en los espacios. Voy a proceder a escribirlo para seguir explicando el resto del texto. Como ven, ya he escrito la información pertinente y observen que aquí están los objetivos. Se pueden dejar espacios, no es necesario, se pueden dejar juntos, pero vean que el ítem literalmente en el ambiente enumerate ya me hace la numeración y no me voy a perder en eso. Si yo cambiara de posición, pues sigue manteniendo la numeración en ese orden y no vamos a perder los estribos en ese sentido. Después de len enumerate, no inmediatamente en la misma línea, sino que después seguimos escribiendo el texto. Observamos que después de objetivos del curso vienen los contenidos, luego viene la metodología y otras secciones más. En contenido solamente voy a escribir la primera línea, que contiene también otro begin enumerate. Entonces aquí vamos a escribir otro section y vamos a colocarle contenidos. Compilamos para visualizar esta información y nos damos cuenta que por ahí están los contenidos del curso. Contenidos parece que está en otra página. ¿Qué pasa si yo quiero que algo aparezca en otra página? Bueno, necesariamente puedo colocar en este caso el comando new page, y new page lo que me va a permitir es que la información aparezca en la página que sigue. ¿Lo ven?
Entonces cada vez que haya un new page aparece presentado después. Línea 63, voy a escribir el Beijing Enumerate para presentarles la información que sigue. Esta información, como les dije, solo voy a escribir el primer párrafo. Dice estudio del paquete de edición látex. Entonces escribamos eso. Estudio del paquete de edición. Ok, y vamos a arreglar esto. De edición látex. Y para que aparezca el símbolo o la tipografía de látex, que observen que es diferente, se hace de esta manera. Se coloca un backslash, se coloca L, A minúscula, T mayúscula, E minúscula y X mayúscula. Y con esto se invoca el látex. Se suele colocar dos llaves vacías porque en su reconfiguración en el código se pierden a veces los espacios. Entonces ven que ya aparece látex e inmediatamente después escribimos lo que falta, que dice de manera adicional. Muy bien, y ahí vamos a tener mucha más información. Ok, vamos a escribir eso que está por ahí, toda esta información, y seguimos con la parte de metodología. Como ven, ya escribí la información anterior y ahora viene metodología. Ya yo lo he escrito para efectos prácticos de lo que ustedes ven. Observen que en este documento ya tenemos 4 secciones y voy en la línea 79. Si les queda una línea antes o menos, pero se visualiza bien el documento, pues no tenemos problemas. En metodología tenemos igual mucha información. Aquí lo que importa es que donde tenemos TPAC aparece un 1. Voy a escribir hasta TPAC para explicarles qué es ese 1 y cómo se relaciona, claro está, con el pie de página, donde tenemos que usar entonces el paquete footnote. Vamos a escribir esto y procedemos a explicar esta situación. Bueno, ya aquí entonces tenemos el TPAC, pero ven que debería aparecer un 1. Este 1 es un pie de página y este pie de página tiene esta información. Entonces esto se concatena a través del comando footnote. Entonces yo lo que hago es escribir footnote y entre esas llaves voy a escribir algo. Por ejemplo, si yo escribo hola y compilo, entonces debe aparecerme un 1 y exactamente debajo del pie de página pues me va a aparecer el hola. Lo que tengo que escribir ahora pues es la información relacionada con lo que dice el apunte. En este caso pues ¿cómo se llama? Una bibliografía y la idea es escribir toda esta información. Voy a escribirla para que ustedes visualicen qué es lo que nos debe quedar o cómo se debe visualizar. Bueno, en este caso ya escribí toda la información de esta bibliografía y observen que todo esto está en el footnote. Es lo que se visualiza pues en el pie de página. ¿Qué hacemos después del footnote? ¿Qué hacemos después de las llaves? Comenzamos a escribir lo que aparece normalmente. Por ejemplo, vean que viene que requiere la consideración de. Escribimos eso, que requiere la consideración, de. Y tenemos por acá que vienen dos puntos y viene otro enumerate. Entonces, lo mismo de antes de, puedo colocar un enter y escribimos aquí un Beijing enumerate. Muy bien, y aquí pues vienen hasta el momento, revisemos el apunte, vienen exactamente 4 rubros. Luego viene la evaluación. Voy a escribir esto y procedemos a hablar de la evaluación tal y como nos interesa. Aquí ya he vuelto a colocar de nuevo la sección de evaluación y escribimos la información que nos interesa ahora. Dice que en la evaluación el curso será evaluado de acuerdo con los resultados obtenidos en. Vamos a escribir esa información. El curso será evaluado. Vamos a devolvernos a los apuntes. El curso será evaluado de acuerdo con los resultados. De acuerdo con los resultados. Resultados obtenidos en los puntos, y observen que lo que viene a continuación es una tabla. Vamos a compilar para visualizar la información que tenemos hasta el momento. Esta tabla
observen que tiene dos columnas y exactamente tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 filas. Es una tabla con 9 filas y dos columnas. Las tablas además, la tabla viene centrada. Tiene rubro y porcentaje. Entonces, cuando algo viene centrado, recordamos que escribimos entonces Paging Center. Y ahora las tablas se escriben de la siguiente manera. Hay varios comandos asociados. Está el array, está tabular y creo que por ahí está también su versión matrix. Vamos a usar la versión tabular, que es la que nos va a funcionar. Entonces, igual que todo ambiente, dentro de este Begin Center y en Center escribimos Begin tabular. Y observen que por defecto ya ella me genera un end tabular. Todo lo que tiene un Begin debe tener un end. Si yo compilo esto tal y como aparece, lo que me sale solamente es una raya. Y vean que por defecto el tabular, aquí lo que se escribe, me dice la cantidad de columnas. Por ejemplo, si yo coloco C, 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 son 3 columnas. La C significa que esas 3 columnas aparecen centradas. Si yo escribo R, 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 significa que salen 3 columnas, pero la alineación del texto está del lado derecho. Y si escribo L, 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 son 3 columnas, pero están alineadas a la izquierda. Podría eventualmente hacer combinaciones C, L, C. Son 3 columnas, la primera centrada, la del medio, el texto alineado a la izquierda y la tercera centrada. Para efectos de nosotros tenemos dos columnas y parece que la información que se presenta está centrada. Esto es muy importante. El símbolo que aparece aquí me permite separar las columnas. Lo que escriba antes y lo que escriba después y el backslash es muy importante porque me indica que en esta fila el 1 está en la columna 1 y el 2 está en la columna 2 y eso significa un cambio de columna. Veamos qué pasa solo con el 1 y el 2. Vean que ahí está el 1 y el 2. Si aquí coloco un 3, aquí coloco un 4, significa que el 3 va a estar debajo del 1 y el 4 va a estar debajo del 2. Pues tenemos lo que se llama una pequeña matriz. Pero estas columnas y estas filas ocupamos que tengan líneas. Entonces, para explicarles esto, yo puedo colocar estas barras antes y después de la letra C, antes y después de la letra C, para indicarle a LaTeX que lo que escribo va a tener barras laterales. Si quiero colocar una barra arriba, colocamos el H-line inmediatamente en la misma línea después donde está el Begin tabular y observen que se cierra esa línea que está acá. Si yo quiero seguir creando líneas por las filas, escribimos un H-line después de los cambios de renglón y aquí obtenemos por ejemplo que el 1 y el 2 con respecto al 3 y el 4 salen separados por una línea horizontal y claramente aquí podemos colocar también un H-line para que se entienda que hay esa separación. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos la información. Para nosotros, pues lo que nos interesa escribir es rubro y porcentaje. Entonces yo aquí escribo rubro, aquí escribo porcentaje, porcentaje. Vamos a ver si lo escribí bien. Sí, rubro y porcentaje pues están en negrita. Significa que esto tiene que tener un text BF. Muy bien, no hay ningún problema. Le doy control X y control V. Lo mismo acá, escribo text BF, le doy control X y le doy control V. Esto es para que se visualice, vamos a hacer eso un poquito más grande, para que se visualice la información. Entonces observamos que rubro y porcentaje aparecen ahí. Muy bien, vamos a mover esto acá. Observen que el 3 y el 4 estaban escritos en la segunda columna. A veces se nos desordena la información, entonces ustedes traten de acomodarlo para que los símbolos de la I queden separados. Si tuviéramos más columnas, una de las preguntas usuales, entonces aquí tendríamos que escribir otro I y entendemos que hay 3 columnas. No dejemos eso porque nos va a dar errores. Observamos que abajo de rubro, si nos vamos a apuntes, dice proyecto látex y que vale un 10%. Entonces aquí yo voy a escribir proyecto. Recordamos que escribo aquí, voy acomodando la información. Escribimos LATEX, proyecto látex. Y vamos a mover esto por acá. Y dice que vale un 10%. Ok. Entonces significa que donde está el 4 debemos colocar un 10.
Si coloco el porcentaje no va a funcionar. Para invocar el símbolo de porcentaje debo colocar un backslash antes para que este aparezca de manera natural. Aquí compilamos y nos damos cuenta que tenemos proyecto LaTeX. ¿Qué hacemos para generar el siguiente rubro, que se llama investigación de software? Lo mismo, damos un enter, yo genero este símbolo, se me olvidó el nombre, por eso les digo que este símbolo, y colocamos doble slash, doble backslash y hline. Y sabemos que hemos creado un campo para perdón, aquí se me olvidó el backslash antes, y hemos generado un campo para la tercera fila. ¿Qué debemos colocar debajo del proyecto LaTeX y después del símbolo? Bueno, según los apuntes, es investigación de software y 10%. Entonces, aquí viene otra vez el 10%. Lo estoy colocando, no importa el orden. Y luego viene investigación de software. Investigación de software. Bien, aquí me queda mucho espacio. En las tablas se nos puede desordenar la información, entonces es importante otra vez toqué el history, disculpen. Entonces es importante ir compilando para que vean el trabajo que se va haciendo. Voy a completar el resto de la tabla, creo que con esta queda la idea y les enseño cómo se ve eventualmente. Bueno, ya aquí he digitado el resto de, ¿cómo se llama? De elementos. Vamos a borrar este de realidad aumentada. Y lo que quiero que vean es que aquí técnicamente se entiende que los hline generan líneas y que eventualmente los números 10, 10, 10, 10 hasta 25 están en la segunda columna. Aquí se puede ver desordenado, pero aquí LaTeX entiende cómo se trabaja. Hay un sitio en internet para generar tablas en LaTeX mucho más rápido, pero me gustaría que lo copiaran, perdón, nos trabajaran igual en una primera instancia para que les quede súper bien. Según esto, en el texto, lo que sigue a continuación es comenzar a escribir los lineamientos. Aquí no vemos nada extraño, lo único es reglamento de régimen de enseñanza que está en texto itálico hasta reformas. Entonces, en vez de usar un text BF, se utiliza un text it y luego viene un begin enumerate. Aquí tampoco observamos una información de peso. Luego, claro, viene el cronograma. A ese sí me interesa llegar. Entonces voy a copiar esta información. La única salvedad es escribir un text it. Ese es el comando para que esto salga en cursiva. Entonces me voy por acá y vamos a copiar esa información o escribirla eventualmente. Como les decía, observen que aquí dice según el reglamento de régimen de enseñanza. Entonces vean que aquí esto que estoy marcando en la línea 109 aparece con el text it. Lo demás, vean que tiene un begin enumerate. Terminamos en el enumerate. Y luego agregué la sección de cronograma, ¿verdad? Como tal, para que a la hora de compilar, pues se visualice dicha información. En este caso, cronograma como tal. El cronograma es otra tabla y es una tabla que hay que hacer con mucho cuidado. Entonces, lo que hacemos es revisamos, como siempre les explicaré la primera línea. Observamos que tenemos 19, bueno, con semana. En este caso tenemos entonces ahora exactamente 20 filas y ustedes tienen aquí 3 columnas. Entonces vamos a replicar esta información. Lo único diferente es que aparece LaTeX y está unificando exactamente a las primeras 6 filas. Entonces lo que se utiliza es el comando o primero hay que cargar el paquete multirow que me permite ampliar o hacer una amalgama sobre estas 6 filas. Si no se carga este paquete con el comando que vamos a ver ahora, pues no va a salir o nos va a dar errores al respecto. Entonces, ¿qué fue lo que vimos? Bueno, vemos que, déjenme ver, perdón, dice que el curso se desarrollará de acuerdo con el siguiente cronograma. Vamos a pecar y ver qué sucede si copio y pego, si no se me altera ninguna información. Bueno, ven que aquí hay problemas con las tildes, hay que arreglarlas. Voy a compilar para ver si no genera problemas, si todo se visualiza exactamente bien y no. Entonces aquí lo que vamos a escribir, igual que antes, es que esa tabla viene centrada. Entonces yo escribo begin y end center. Y recordamos, el comando que se utiliza es begin tabular. En este caso tengo 2 columnas por defecto siempre, pero ahora tenemos 3 columnas. Y de una vez colocamos estas barras para recordar
que todo tiene líneas en cualquier sentido. Muy bien, ahí están nuestras líneas. Ya que aquí lo que vamos a escribir por defecto es exactamente la información que tenemos acá. Semana, fecha y tema, que vienen en negrita. Escribamos eso. Semana, fecha y tema. Y sabemos que esto viene en negrita. Entonces sabemos que aquí viene un text BF para semana. Viene un text BF para el caso de fecha. Y viene un text BF para el caso de tema. Muy bien, y procedemos a compilar para que ustedes observen qué es lo que se visualiza. Recuerden que aquí colocamos un H-line para que nos aparezca la línea por encima, y exactamente aquí vamos a colocar un H-line, vamos a escribirlo bien, un H-line para que me genere la línea por debajo de tema. Aquí obviamente pues observen que quiero generar una nueva fila. Bueno, entonces colocamos la I, colocamos cambio de renglón y colocamos un H-line. Entonces ya sabemos que tenemos ahora generado, o se genera, perdón, una siguiente fila. Muy bien, entonces técnicamente, recuerden, si yo aquí coloco un 1, aquí coloco un 2 y compilo, tenemos la información que tenemos por ahí. Aquí hay algo raro que no me genera el H-line. Ahorita lo revisamos, no se preocupen. Voy a proceder a escribir la información de la primera fila. Vean que ahora tengo escrito 1, 20 de julio del 2022 a 22 de julio de 2022. Y aquí observen que si yo pongo látex, técnicamente pues va a aparecer látex ahí como tal. Aquí el detalle es que el látex debería estar exactamente en el medio de las primeras 6 filas. Entonces voy a explicarlo copiando y replicando exactamente la fila 6 veces. Aquí control C, control V, supongamos que tenemos la fila 2, control C, control V, supongamos que aquí tengo la fila 3, control C, control V, observen que aquí tendría exactamente la fila 4, control C, control V, aquí tendríamos la fila 5, control C, control V, aquí tendríamos la fila 6. A la hora de compilar, observen que se generan 6 filas. Bueno, claro está, ahí me aparece o me falta el H-line. Generemos una más para rellenar los espacios. Entonces recuerden que si yo no coloco el H-line, literalmente lo que sucede es que no se van a hacer esas líneas horizontales. Entonces podríamos pensar que debo colocar un H-line en todas las líneas para que éstas se vayan reconstituyendo. Y aquí quiero que vean qué es lo que va a suceder. En el texto yo solamente veo que hay un H-line en la fila 6. Pareciera que aquí no ocupa un H-line, entonces lo vamos a quitar. Entonces me voy a la fila 6 al final y colocamos ese H-line, porque vemos que hay una separación entre la fila 6 y la 7. Entonces ahora lo que yo quiero es que en este espacio aparezca técnicamente este látex. Entonces lo que hacemos es que en la línea 1, cargado previamente el paquete multirow, nosotros podemos usar un código. En este caso usamos multirow y tiene 3 espacios. En el último espacio se coloca el texto a centrar. En la primera entrada se coloca, en este caso, la cantidad de filas que voy a concatenar o donde voy a centrar. Entonces, si yo coloco aquí un 6, significa que las próximas 6 filas, observen que el campo aquí está vacío, muy importante, después del símbolo de esta I, ¿verdad? Está vacío y voy a concatenar esas 6 filas en esa columna para que aparezca látex. ¿Qué pasa si yo compilo de esta manera? Se genera un error porque el segundo campo me pide una instrucción de cómo debería aparecer. El asterisco, en este caso, si lo escribo, me permite que el látex salga centrado. Entonces, vean qué importante, ese asterisco es necesario para indicarle al comando en este ambiente que la palabra salga centrada. Si yo hubiera colocado un 5, me va a centrar en 5 filas en esa columna.
Entonces ven que queda un poquito más para arriba. Entonces este número controla la cantidad de filas en donde yo voy a centrar la información. Si hubiera colocado un 2, entonces a la hora de compilar observen que son las dos primeras filas donde se centra. Por eso es importante colocar látex en la primera fila y ella entiende que las siguientes 6 va a juntar todo para colocar látex. Lo mismo procede en la siguiente información. Observen que siempre he dejado las fechas iguales para que le presten atención. ¿Ok? Hay que cambiar las fechas como tal. Pero bueno, me interesa que vean cómo trabaja látex. Hagamos lo mismo con Inkscape. Entonces en Inkscape sería juntar las filas 7 y 8. Voy a hacer lo mismo, control C, control V. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Miren, yo no me voy a complicar. Ya yo tengo aquí el multirow, lo copio, me voy exactamente a la fila 7 al final. Vean que aquí ya yo sé que este espacio entre la I y los dobles backslash hace referencia a este lugar que tengo que poner el tema. En este caso son dos filas, dos campitos, y debería colocar Inkscape y compilamos. ¿Y ven? Y al final aquí deberíamos colocar un H-line. Perdón, el H-line después de ese backslash. Muy bien, y así pues podemos seguir completando el resto de la tabla. Hay que arreglar las fechas y todo esto, pero que se entienda cómo se usó el comando. Bueno, ya hecha la tabla completada, que es lo que ustedes pueden ver del lado derecho, viene abajo días de asueto. Pero el martes 2 de agosto sale en color rojo. Entonces el comando que podemos usar aquí es text color. Entonces text color tiene dos espacios. El primero es el color. Y aquí pues por ejemplo ponemos martes 2 de agosto. Compilamos y revisamos que en efecto cargado el paquete color en el preámbulo, esto sale en color rojo. Revisamos y vienen otras fechas. Procedo a escribirlas. Como ven, ya hemos colocado aquí los días de asueto y luego lo que viene es una tabla. Esta tabla no voy a deparar en mucho detalle porque incluso es muy parecida a la anterior que tenemos. Entonces procedo a escribirla. Ustedes siguen la misma idea, cuentan cantidad de filas y columnas y rellenan con la información correspondiente. Si prestan atención ahora en el documento, lo que tenemos es después de esto un cambio de página y viene directamente la bibliografía. Entonces yo agrego aquí una nueva página y ven que viene la bibliografía. En el caso de la bibliografía, observen que en el PDF la encontramos acá en esta sección. Entonces lo que voy a ponerle atención particularmente es cómo se escribe. Vean que viene un montón de libros. Voy a hacerlo con el primero, que es el de Borbón y de Walter Mora, que les he solicitado trabajar en las consignas. Entonces observamos que viene un enumerate. En este caso pues vienen exactamente 8 espacios y vamos a escribir aquí entonces Beijing enumerate. Y bueno, en particular a mí me gusta generar primero la cantidad de espacios. Ítem, ítem, aquí tenemos 6. Bueno, para no escribirlos, puedo copiar y puedo copiar estos 6. Ya sé que aquí borro y tengo exactamente los espacios que debo colocar. Recuerden que siempre el Beijing y el en tienen que estar presentes para que no se cometa un error. Revisamos que hay que escribir, dice Borbón, a punto mora. Entonces escribimos eso, Borbón, a punto. Vamos a ver si lo escribí bien. Borbón, a punto. Viene la I, ¿verdad? Este símbolo que se me olvidó el nombre, pero para invocarlo, que aparece como tal, tenemos que utilizar un backslash antes. Compilamos para que ustedes lo revisen. ¿Lo ven? Ahí sale impreso. Luego dice Mora, V. Es Walter Mora. Mora, V punto. Y observen que, bueno, en el caso de nuestro documento, se actualizó este año. Walter y Alexander Borbón lo trabajaron este año. Vamos copiándolo con mucho cuidado. Luego ven que viene edición de textos científicos con látex. Entonces escribimos eso. Viene en itálico. Entonces text it. Y escribimos edición. Aquí pues es que yo tengo que cambiar de idioma y se me olvida. Edición de textos científicos en látex.
creo que el látex no venía en la tipografía que se solicita. Vamos a compilar para que visualicemos cómo se percibe. Ok, ven que ahí viene en la cursiva. Ujú. Ahí nos falta todo esto. Voy a copiar y voy a pegarlo sin ningún problema. Incluso voy a copiar hasta Costa Rica y luego le hacemos el arreglo, ¿verdad? Entonces me voy a dirigir al overleaf y copiamos ese resto de información. Ujú. En látex, muy bien. Aquí la llave, lo que hago es que la borre y la tengo que colocar exactamente aquí hasta antes de la R en Beamer, si más no fallo. Observen que se marca dónde inicia y dónde cierra, y agregamos y arreglamos la parte que tienen tildes en caso de que ustedes lo copien. Ujú. Aquí tenemos una ñ, no me acuerdo la ñ, ah sí, sí salió, y aquí Tecnológico de Costa Rica. Ujú. Vamos a compilar para no ver o que no se desprendan errores, y en efecto tenemos toda la información respectiva. Ujú. Aquí lo que viene después de Costa Rica, si revisamos los apuntes, es una dirección web. Vean que de una vez se coloca una mano que me lleva al sitio. Yo sé que esto lo podríamos copiar y lo que hacemos es copiarlo, pero esto se utiliza el comando URL y fue el paquete que fue cargado al inicio. Entonces escribimos URL, ahí me salió una DF, pero vamos a borrarlo, solamente URL, y a la hora de compilar significa que todo lo que esté entre esas llaves se me marca, y ustedes si colocan aquí encima pueden ver que tenemos una forma de tipografía tipo máquina de escribir. Si yo descargo el PDF solamente se descarga acá, lo ven, le dan clic y lo guardan en algún lugar de su computadora. Eso les permite a la hora de darle clic que se vincule directamente a la página donde está el folleto. Lo mismo sucede para 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Voy a proceder a escribir y la observación más importante fue lo que hice en 1. Entonces URL para estos casos. Muy bien, ya he escrito todos las 8 bibliografías. Y una de las cosas que tal vez puedan usar cuando una bibliografía o una dirección web muy grande es que a veces se desfasa con respecto a los márgenes. Un comando que pueden usar para suavizar o pedir que se hagan interrupciones es escribir inmediatamente del Beijing Enumerate el comando sloppy. Y sloppy lo que hace es que corta a cabalidad de forma ordenada hasta donde pueda ver a látex, cortar lo que es la URL. Aquí pues no se va a apreciar, se hace un reacomodo, la verdad. No necesariamente les voy a pedir que quede igual, pero reacomoda las direcciones web. Ujú. Entonces lo van a ver si utilizan una dirección web muy larga, entonces suaviza y quiebra y de manera justificada con respecto al texto. Entonces técnicamente acá, pues después del enumerate damos un enter para ver qué es lo que sigue. Lo que sigue después de bibliografía pues es profesores. Vean que aquí bueno, viene mi nombre, la dirección web, la extensión. Entonces recuerden que vamos a hacer una tabla. En este caso vamos a hacer la tabla. No le presten atención ni a 2, ni a 3, ni a 4 todavía, sino que voy a hacer la tabla como se aprecia acá. 4 columnas, 1, 2, 3, 4, perdón, 5 columnas con 2 filas. Ujú. Vamos a ver si lo logramos escribir. Esta podría ser también una tercera fila, nada más que no le vamos a llenar con la información que aparece aquí abajo para ir terminando con este documento. Entonces, como les decía, colocamos section y escribimos profesores. Vamos a compilar. Ujú. Vamos a compilar y aquí generamos la tabla. Es una tabla centrada. Ya sabemos que tiene que venir entre Beijing Center y tiene que venir un End Center. Si no les aparece por algún error, pues ustedes lo escriben y ella les va a generar o autocompletar la información. Lo que viene es un Beijing Tabular y revisamos que son, ¿cuánto les dije? 1, 2, 3, 4, 5 columnas. Entonces vamos a colocar 5 columnas, 1, 2, 3, 4, 5 columnas centradas. Y aquí observamos que colocamos un H-line para que me genere la primera fila. El en tabular creo que se me borró, entonces aquí disculpen, vamos a escribir el en tabular. Muy bien,
y escribimos la cantidad de símbolos que nos funcionen para separar. Bueno, puse muchos, contemos, 1, 2, 3, 4, 5. Y este espacio, el último, lo cerramos con el backslash. Hay 5 letras C, deben haber 5 espacios. 1, 2, 3, 4 y 5. Y aquí escribimos la información que tenemos. ¿Cuál es la información? Dice profesor, correo, oficina, extensión. Profesor, va en negrita, muy importante. TextBF, entonces profesor. Luego viene correo. Viene correo. Vamos a colocar TextBF. Luego viene oficina, extensión y consulta. Oficina. No importa que se pase a otra página. Uno se va acostumbrando a que eso se quiebre. Oficina, extensión, y luego colocamos por acá TextBF consulta. Compilamos para apreciar si se visualiza de la mejor manera y en efecto, vean que ahí aparece esa información. Muy bien, revisamos el texto y bueno, ahí va mi nombre y otra información. Lo importante es que en oficina debemos colocar un pie de página. Entonces tenemos que recurrir al comando footnote y para ello hay que cargar el paquete footnote en el preámbulo para que no tengamos problemas en colocarle toda esta información que está ahí abajo. Entonces procedemos. Así, a la par de oficina tiene que venir el footnote. Vamos a escribir por ejemplo 2 o vamos a escribir hola para que ustedes lo vean. Vean que es muy parecido a lo que hemos trabajado y si funciona en la tabla necesariamente tiene que aparecer acá. Una de las cosas importantes en el preámbulo, voy a devolverme al preámbulo, es que revisándolo muy bien, nosotros tenemos que tener la línea 16 activada. En clases creo que les dije que la desmarcaran, pero actívenla. Y tenemos que tener el paquete footnote. Entonces 15 y 16 deben estar activas, es decir, no deben tener un porcentaje para que funcionen. Si esto se desactiva, si más no me equivoco, entonces se nos genera ese problema. En efecto, aparece solamente el 2, pero no aparece la información sobre el pie de página. Entonces tenemos que desenmarcarlo para que aparezca el Lola. Y bueno, ya en vez de Lola, lo que le vamos a colocar entonces es la información precedente. Es decir, vamos a colocarle pues la información completa de ese footnote. Y observen que aquí aparece oficinas que comienzan, vean que todo se colocó en esa columna y aquí aparece la información. Muy bien. Muy bien, espero haberles ayudado con la creación de este primer trabajo. Hagan pausa donde ustedes lo ocupan y estamos en contactos. Saludos cordiales y esperamos hacer otros videos sobre la edición de textos en Overleaf.